Iván, buenas noches, adelante. Joaquín, muy buenas noches. Fue hace 8 días exactamente cuando aquí, en la comunidad de Pánuco, Veracruz, empezó a desbordarse el río del mismo nombre. La situación, como puede apreciarse, no ha mejorado en nada. Los fueron provocados. La PGR investiga, pero no hay pistas de los responsables. Nadie ha reivindicado hasta ahora los atentados. Más de 1000 industrias se quedan sin gas. El presidente Calderón los condena desde la India. El gobierno federal actuará con firmeza contra quienes atentan contra la seguridad nacional. Al menos 28 muertos y 150 heridos deja la explosión en Coahuila de este camión con 20 toneladas de dinamita. Se desbarranca en Chalma un autobús de peregrinos, mueren 8. La presidenta del Congreso, Ruth Zabaleta, desautoriza la toma de la tribuna contra la reforma fiscal. Ningún diputado de ningún grupo tiene el aval. Pero su partido, el PRD, no la descarta. Mañana va Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Cada minuto se torna más crítica la situación en Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí por el desbordamiento fuera de control del río Pánuco. Muy buenas noches. Esta noche, antes de empezar con las noticias, le voy a leer este comunicado de prensa que fija reiterando la posición de Televisa ante la reforma electoral que viene. 1. Televisa es una empresa comprometida con la democracia y reitera que está abierta a todas las voces, como ha estado, a todas las ideas y a todos los actores sociales y políticos. 2. Televisa comparte el sentir de los mexicanos de que la democracia no debe ser cara, ni debe ser un asunto de dinero. La democracia no es, ni debe, ni puede ser eso. Su signo no puede ser el dinero, ni este puede estar por encima del debate de las ideas. 3. Por eso, Televisa saluda la decisión de sacar al dinero como motor de los procesos electorales y respalda la iniciativa para reducir el financiamiento público y privado en las campañas electorales y de eliminar la contratación de spots para propaganda política. 4. Televisa entiende que sacar el dinero de las campañas es un ejercicio en el que todos, absolutamente todos, debemos poner de nuestra parte para que podamos alcanzar una mejor democracia. 5. Sin embargo, Televisa expresa su preocupación por la ausencia de una convocatoria para que todos los interesados pudieran ser escuchados, como lo fueron en todas las reformas electorales previas, en aras de la transparencia que debe acompañar el ejercicio de legislar y hacer política. 6. A Televisa le preocupa en particular los aspectos de la propuesta de reforma que tocan asuntos fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión, como esta prohibición. Hay una prohibición para difundir mensajes, dice la propuesta, susceptible de influir en las preferencias electorales. Prohibición de difundir mensajes susceptibles de influir en las preferencias electorales. Postulado que podría dar lugar a la censura periodística o a su tentación. Televisa finalmente reitera esta noche, como siempre, su compromiso con la democracia y con las libertades de expresión, de información y de opinión, con el deseo de que la nueva reforma electoral venga a reforzar y no a coartar las garantías constitucionales. Ahora sí empezamos. La Procuraduría General de la República atrajo la investigación. En un momento le tendré toda la información de lo que está pasando ahí en las comisiones reunidas allá en el Senado de la República y cuál es la toma de postura de la CID, que es la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Esto en un momento. Primero, le informo a usted que la PGR atrajo la investigación por las 6 explosiones, le decía, que se registraron esta madrugada en 6 ductos de gas de Petróleos Mexicanos en Veracruz. Los estallidos provocaron incendios en 4 de esas 6 instalaciones de Pemex, lo que obligó al desalojo de 22,000 personas y al cierre de caminos y carreteras. Pemex aseguró que las explosiones fueron provocadas por lo que llamó actos premeditados, lo que luego sería confirmado por la Secretaría de Gobernación. Hasta esta noche ningún grupo ha reivindicado estos ataques. Esta es la información de un lunes muy difícil en el que se confirma la muerte de otras 28 personas por el accidente. Habían hablado de 22. También, según el cual el gobierno de Coahuila dice que fueron 28 los muertos y el Ministerio Público Federal habla de 37 muertos y entre 100 y 150 heridos. Un accidente de un autobús que deja 8 muertos
y las inundaciones con la cuenca del Pánuco inundadas. Pero vamos por partes. La emergencia en Veracruz comenzó a las 2 de la mañana de hoy cuando Pemex detectó una pérdida inusual, así se llama, de presión en sus gasoductos en 6 puntos de Veracruz, lo que hablaba de un problema, de fugas. Esta pérdida de presión se debió, se sabría enseguida, a la explosión en estos 6 ductos. Según Petróleos Mexicanos, se trató de actos premeditados y ocurrieron de manera simultánea a las 2 de la mañana. Las explosiones tuvieron lugar en estaciones de Pemex en los municipios de La Antigua, Actopan, Zempoala, Omealca, Nogales y Ciudad Mendoza. En 4 puntos ocurrieron explosiones e incendios. Las llamas alcanzaron los 80 metros de altura y podían ser vistas a varios kilómetros a la redonda. En Omealca, el reportero Zenén Domínguez llegó momentos después de la explosión. A 100 metros de distancia, esto fue lo que grabó. En todos los puntos de las explosiones se realizó el desalojo de familias. Municipios y comunidades enteras quedaron abandonadas. Se improvisaron albergues. Uno de ellos en las instalaciones del sindicato azucarero en San José de Abajo. De acuerdo con Protección Civil del Estado, fueron evacuadas más de 20,000 personas. La Policía Federal Preventiva cerró tramos carreteros en los puntos de las explosiones, entre ellos el tramo carretero de Veracruz a La Antigua y la autopista México-Veracruz a la altura de Maltrata. Desde el momento de la explosión, una enorme nube de gas cubrió el municipio de La Antigua. Las explosiones ocurrieron en sitios despoblados, aunque en algunos casos hubo afectaciones a viviendas. En la balastrera, las enormes llamas podían verse desde la autopista México-Veracruz. Estas fueron tomadas desde un autobús que transitaba por las cumbres de Maltrata. Tras las explosiones, Pemex suspendió de inmediato el suministro de gas natural. Yves Duverger, Noticieros Televisa. Las 6 fueron a eso de las 2 de la mañana, se ubican entre 2 y 2 y cuarto. Con el amanecer no vino la calma, la emergencia continuaba. Las poblaciones de Mataverde, Hornito, Santa Rosa, San Pancho y La Antigua fueron evacuadas en su totalidad. 4,000 personas fueron trasladadas a Zempoala y alojadas en albergues. El noticiero sobrevoló la zona al amanecer. En Actopan, así se observa el lugar donde explotó el gasoducto. Un cráter se formó debajo de las tuberías. Kilómetros más al sur pudimos grabar la fuga de gas que se registró en el municipio de La Antigua. En ambas instalaciones de Pemex se restringió el paso. La carretera Veracruz-Jardel-Jalapa fue cerrada a la circulación. Por lo mismo, la carretera Paso de Ovejas presentó saturación vehicular. En la balastrera en Nogales, durante el día, el fuego continuó consumiendo el gas. Aquí el fuego había alcanzado casi 100 metros de altura. Personal del Ejército Mexicano, la Armada de México, Pemex y Protección Civil resguardan los lugares de las explosiones. Tonatiu Pola, Noticieros Televisa. Se fijó en una cosa, todas las explosiones fueron en donde había válvulas y todas las válvulas estaban en terrenos que estaban cercados. Ahí se dieron las 6 explosiones. Hoy se reunió de urgencia el Gabinete de Seguridad, se reunió en Los Pinos y al mediodía desde Nueva Delhi, en la India, el presidente condenaba las explosiones, advirtiendo que el Estado mexicano perseguirá, dijo, y castigará a quienes cometieron estos ataques. Estos actos delictivos atentan contra la seguridad de los mexicanos y contra el patrimonio nacional. El gobierno federal actuará con firmeza contra quienes atentan contra la seguridad nacional y pretenden vulnerar al Estado mexicano. Más tarde, la Procuraduría General de la República confirmó que había traído la investigación de las 6 explosiones en Veracruz. Una en Veracruz, 5 en Veracruz y una en Tlaxcala. La investigación a cargo del Asiedo
¿Por qué delitos? Por los delitos de delincuencia organizada, posesión y portación de material explosivo y daño doloso en propiedad ajena. Así transcurrió todo el día. Vamos esta noche a Maltrata, muy cerca de donde ocurrió una de las 6 explosiones. Ahí en Maltrata está mi compañero Miguel Nila, enviado especial de Noticieros Televisa. Miguel, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos a 20 minutos más o menos de Orizaba. La situación aquí, como puedes observar, el fuego, las llamas continúan después de esta explosión e incendio, pero el incendio de hecho está controlado, dicen las autoridades. Veamos la siguiente información. El acceso a la comunidad de Cumbres de Maltrata en el estado de Veracruz está restringido. Todavía las llamas salían la tarde-noche de este lunes en el corredor de un ducto de Pemex en Maltrata, cerca de Ciudad Mendoza. Elementos de la AFI, PFP y del Ejército Mexicano mantienen un cerco en la entrada al pueblo de Maltrata. Más de 10,000 habitantes fueron evacuados, principalmente de las comunidades de Nogales, Rancho Viejo, Balastrera, Ciudad Mendoza y Cumbres de Maltrata. En Nogales y Rancho Viejo, en Veracruz, aún hay personas que fueron evacuadas de Maltrata. Algunas iglesias sirvieron de albergues. Estábamos durmiendo y de que tronó con ganas, pues se removió la casa. Algunas han decidido regresar a sus poblados. Otras aún temen volver. A mí me habló mi mamá como eso de 3:30 y me dice, oye, reventó Pemex. Le digo, no la mueles. Y que me le paro y cuando vi la flama. Habitantes aseguran que las autoridades de protección civil les han notificado que pueden regresar a sus comunidades, menos a Maltrata. Después de que esta situación, el fuego, las llamas han sido controladas, a pesar de que se ven, Joaquín, pues el ejército continúa acercando y solamente a Cumbres de Maltrata puede la gente entrar caminando, no en automóvil. La AFI, la PFP ya han sido retiradas de este cerco aquí en este ducto de Petróleos Mexicanos, Joaquín. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel Nila, desde Maltrata, en Veracruz. Esto es parte del impacto, pero esto es la otra. Estas explosiones afectarán a por lo menos 1,000 industrias. Mire la información. Más de 1,100 industrias del centro y occidente del país se quedaron sin servicio de gas natural tras las explosiones en 6 ductos de Pemex en Veracruz, confirmó la Asociación Mexicana de Gas Natural. A esta asociación pertenecen las 3 principales distribuidoras de gas natural en la zona, como son Gas Natural México, Maxigas y Tractebel. A estas compañías, Pemex les suspendió el servicio total o parcialmente de gas natural mientras realiza la reparación de los ductos dañados, de manera que no pueden distribuir el gas a las industrias de los sectores alimenticio, automotriz, vidrio y del acero, las cuales tienen al gas natural como su principal insumo para su producción. Gas Natural México precisó que dejó de suministrar el combustible a 504 industrias ubicadas en Toluca, Metepec, Distrito Federal, Salamanca, Celaya, Silao, León, Irapuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. Maxigas restringió el suministro de gas natural a 347 industrias ubicadas en el Valle de Cuautitlán, Texcoco, Puebla y Tlaxcala, mientras que Tractebel dejó de dar el servicio a 204 empresas de Guadalajara y Querétaro. Las distribuidoras precisaron que los consumidores domésticos, hospitales y clínicas de las zonas afectadas continuarán con servicio, mientras se mantenga con suficiente presión la carga en los gasoductos. Las compañías solicitan a todos los clientes de las ciudades afectadas hagan un uso racional del energético, en tanto Pemex determine los tiempos en que la situación se regularizará. La Asociación Mexicana de Gas Natural añadió que también 8 plantas de generación de energía eléctrica en el Valle de Toluca, Tula, Zona del Bajío, San Luis Potosí y Salamanca se quedaron sin suministro de gas natural, aunque se descarta que haya desabasto debido a que el Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica está interconectado a otros centros de generación hidroeléctricos y de combustóleo. Guadalupe Flores, Noticieros Televisa. El desabasto de gas natural por estos atentados en Veracruz alcanzó a la Ciudad de México, de acuerdo con un primer diagnóstico del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Estamos haciendo la evaluación desde muy temprana hora en la afectación que podríamos tener en el suministro de gas para algunas zonas. Estimamos entre el 5 y 6% del total de la zona sur-oriente, donde no podemos tener alguna afectación. Pero si esta es la situación por las explosiones, insisto, que todavía hasta esta noche no han sido reivindicadas en Veracruz,
Esta es la emergencia que provocó un accidente anoche en el municipio de Nadadores, en el centro de Coahuila. Un tráiler que transportaba 22 toneladas, 22,000 kilos de dinamita sin ninguna precaución, se estrelló contra una camioneta. El choque provocó un primer estallido e incendio. Mucha gente cuyos vehículos estaban ahí atorados en la carretera por el accidente se acercó al lugar, entre ellos un coche con 4 reporteros, cuando se dio la segunda explosión devastadora. Mire. La noche del domingo, un tráiler cargado con más de 20 toneladas de material explosivo circulaba sobre la carretera Cuatro Ciénegas-Monclova. En sentido contrario, sobre kilómetro 37, en el ejido Celemania, una camioneta particular perdió su carril y se impactó de frente contra el tráiler. En el acto, murieron los 3 ocupantes de la camioneta y empezaron a incendiarse los 2 vehículos. El accidente atrajo a curiosos y a reporteros que desconocían que el tráiler transportaba grandes cantidades, productos altamente flamables y peligrosos. El conductor del transporte, identificado como José Alberto Borrego González, escapó del tráiler y empezó a alertar a los viajeros de otros vehículos y a la gente concentrada en el lugar por el accidente que escaparan porque el tráiler iba a explotar. En lugar de hacer un intento por apagar ahí lo que era apenas un incipiente incendio del camión, salen corriendo y les avisan a todos los que estaban rumbo a Monclova, todos los que estaban contando que iba a explotar el tráiler, porque había explosivos. Unos 30 minutos después, ocurrió la explosión que causó la peor tragedia carretera de la zona centro de Coahuila. El estallido causó un cráter de más de 20 metros de diámetro y unos 3 de profundidad. La onda expansiva se extendió hasta más de 1 kilómetro. Alcanzó decenas de viviendas, algunas fueron destruidas y muchas más resultaron con daños mayores. Sobrevivientes a la explosión dieron su testimonio. Sí, hubo mucha gente, muchísima, que era la que estaba allí viendo. Más que todo, había periodistas que son los que había unos ahí. Se fue de repente la explosión, ya no supimos qué hacer. Nos agarró ahí. Decenas fueron llevadas de emergencia a hospitales. Aquí a nosotros nos llegaron, derivado de ello, 100 personas lesionadas, 2 niños y el resto adultos. De esas 100 personas, 12 finalmente entraron a quirófano. Entre los muertos se encuentran 4 reporteros, David Herrera y Miguel de la Paz del periódico El Zócalo, Andrés Ramírez del periódico La Prensa y Carlos Ballesteros del diario El Tiempo. Milton Martínez, Noticieros Televisa. Por la mañana se informó que este tráiler transportaría estas 22 toneladas de dinamita desde Coahuila hasta Colima, es decir, cruzando casi el país. Se confirmó que el tráiler pertenece a una empresa que se llama Orica, con oficinas en Monclova. En el correr de las horas se confirmaría también el saldo de este accidente. 28 muertos según el gobierno de Coahuila, 37 muertos según el agente del Ministerio Público de la Federación. En ambos casos, 150 heridos. Así se veía desde el aire en la zona de la explosión, zona de guerra. Al amanecer, el panorama era de desastre. La luz del día mostró la magnitud de la explosión que enlutó a decenas de hogares. Con la luz del día se intensificó la búsqueda de restos humanos. Había que remover vehículos y rastrear posibles víctimas. Y es que la explosión había sido devastadora. Más de 20 toneladas de explosivos sacudieron, incendiaron y lanzaron a cientos de metros a personas y vehículos. Durante el día se acordonó el punto de la explosión, pero a la distancia los efectos de la onda explosiva eran evidentes. Estamos a más de 500 metros de donde fue la explosión. Aquí, los daños estructurales a las viviendas fueron severos. El saldo oficial es de 28 muertos, decenas de vehículos dañados y muchas viviendas destruidas. 26 hombres y 2 mujeres, una que falleció en el hospital, una señora y una niña de 10 meses. 27 fallecieron en el lugar y una persona